Le digo, ¿dónde va a poner mi Biblia? Dice, ahorita te consigo. Doy tantas gracias a Dios por tantas mujeres, de verdad es impresionante. Acá arriba cuando al ratito, cuando tenga un chance, súbase aquí y tome foto, es algo maravilloso. Estoy muy contenta de estar aquí, gracias a Dios por cada una de las mujeres. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí, esta es tu primera experiencia que tienes? Nunca habías recibido una invitación como tal y haberla aceptado, pero hoy la aceptaste, es la primera vez. Quisiera reconocer ese tipo de mujeres que por primera vez aceptaron una invitación como esta, están en un evento como este. ¿Puedes levantar tu mano? Voltee, ¿cuántas? Voltee, ande. Wow. Este aplauso es para ustedes. Este aplauso es para ustedes. Este aplauso quiere decir, wow, hiciste la mejor decisión. Esta mañana es una mañana maravillosa, es una mañana impresionante, inolvidable. Toma tu lugar. Estoy muy contenta de estar aquí. Venimos del Estado de México, exactamente, ahí por el municipio de Catepec, Coacalco. Por ahí andamos cerca de las pirámides de Teotihuacán. Ahí estamos sirviendo y colaborando con el corazón de Dios. Y también pudiendo tocar muchos corazones a través del mejor recurso que es el amor de Dios, porque yo creo que al amor nadie se resiste, ¿verdad? Al amor de Dios nadie se resiste. Así que pues vamos a entrar de lleno. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y quiero soltarla lo más pronto posible. No tenemos mucho tiempo para estar, pero vamos a aprovechar esta mañanita y me gustaría que pudiéramos abrir la escritura. Vamos a abrir la escritura. Hay una carta, es una carta impresionante, la carta a los Hebreos. Si quieres abrir la escritura, si traes tu Biblia, ábrela. Si la traes en el celular, ahí busca carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, he titulado esta enseñanza esta mañana, esta primera enseñanza. Vamos a tener dos enseñanzas, entonces esta primera la he titulado La verdadera fe bíblica, la verdadera fe bíblica. Entonces yo creo que necesitamos ser mujeres de fe y por eso es que estamos aquí, porque queremos esa fe. Dice la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe. Me gusta esto porque dice, o sea, de repente hay como que muchos conceptos de lo que es la fe, pero me gusta cómo es la palabra, es demasiado práctica y concisa, súper objetiva, y para que no le andemos buscando qué es la fe, nos dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así de sencillo, lo que tú esperas y tus ojos no pueden ver, esa sí es la fe. Creer lo que tus ojos no pueden ver y lo estás creyendo, eso es fe. Porque por ella, por esa fe, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué hermoso. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, pero sin fe, ¿está bien ahí? Ya me subo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hacemos una oración. Hermoso Espíritu Santo, cuántas gracias te damos.
Gracias por habernos atraído a este lugar. Gracias por haber puesto el querer y darnos la convicción de poder decir sí a esa invitación. Gracias. Vamos a abrir las escrituras, de hecho las hemos abierto ya. Y sin tu ayuda, hermoso Maestro, sería imposible. Solamente sería una buena enseñanza quizás, o buenos consejos. Pero si tú nos revelas la palabra, seguramente cumplirá el propósito para los planes eternos tuyos, Señor. Nosotras hemos sido diseñadas para lo eterno. Ábrenos la palabra tuya. La palabra tuya, Señor, trae eternidad a nuestros corazones. En el nombre de Jesús pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento esta mañana de tu voluntad, Señor, sobre nosotras. Amén y amén. Dice aquí la escritura que la fe es aquello que creemos sin haberlo visto. Y por lo regular, siempre este pasaje de Hebreos 11 lo tomamos y lo agarramos y lo compartimos con las personas y lo hacemos para nosotras mismas y pensamos, sí, necesito fe, esto no lo veo, pero va a suceder, y estoy enferma, pero sé que Dios me va a sanar, y utilizamos todo este capítulo y lo enfocamos hacia allá. Y no digo que esté mal, pero esta fe que Dios está hablando aquí en Hebreos 11 habla apuntalando hacia las cosas eternas, hacia las cosas que no podemos ver con nuestros propios ojos, aquellas cosas, porque ciertamente hoy tenemos vida, pero todas sabemos que va a llegar un momento, un día, cuando no sabemos, no quisiéramos, porque no conocemos lo eterno, pero todas un día vamos a morir. Un día vamos a morir, todas las mujeres que estamos aquí. Hasta el día de hoy, con todos los tratamientos que nos hagamos y con todo, ¿verdad?, la buena alimentación que tengamos, el buen trato que le demos a este cuerpo, hasta el día de hoy no existe ningún ser humano que sea eterno, o sea, que nunca haya muerto. ¿Verdad que no? Todas vamos a morir. Y entonces nuestra vida va a tener un comienzo. Hay algo después de esta vida. Hay algo que Dios tiene para nosotras en esta vida. Dice el primer versículo de Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Esa es la certeza. Y dice, vamos al versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque Dios se encontró con Abraham y le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, sal de donde están tus parientes y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, porque yo tengo un propósito para ti. Yo necesito enseñarte algo. Entonces la escritura dice que Abraham salió de su tierra, de su parentela, y dice el versículo 9, y que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Entonces Abraham sale de su tierra y de su parentela, y Dios lo introduce a la tierra que él le había prometido. Y de hecho no solamente lo introduce, sino que Dios lo hace impresionantemente rico a ese hombre. Ese hombre es un hombre que está riquísimo, no tiene ninguna necesidad material. Es un hombre que, vamos a decir, no tiene que preocuparse de nada en cuanto a las cuestiones materiales. Entonces Dios lo hace un hombre riquísimo, lo mete a la tierra, está en la tierra que Dios le había prometido, ya está ahí Abraham. Y lo impresionante es lo que dice este versículo 9. Cuando llega a esa tierra, cuando llega a ese lugar, se siente extraño, se siente extranjero, se siente peregrino. Una persona extranjera no se siente a gusto, ¿está de acuerdo? Así como que no es mi lugar. Él no se sentía a gusto, él se sentía una persona peregrina, ¿verdad? Es una persona que no se estaciona,
De hecho, no hace planes a largo plazo. ¿Por qué? Porque sabe que va de paso. Sabe que va de paso. Entonces no hace planes a largo plazo. Entonces llega Abraham a la tierra que Dios le había prometido que le iba a dar y lo introduce y empieza una prosperidad, un hombre visionario, un hombre con objetivos, un hombre, ¿verdad?, que empieza a hacer negocios y todos los negocios que hace le pegan. Es un hombre, y sin embargo, con todo este contexto de su vida, se siente extranjero, se siente peregrino, dice, este no es mi lugar, este no es mi lugar. O al menos no es lo que Dios me hizo ver, porque yo vi otra cosa. Él me mostró otra cosa. Esto no es lo que Él me mostró. Él me mostró su gloria. Él me mostró su eternidad. Él me mostró su reino. Y aunque tenía todas las cosas materialmente, dice, no, es que esto no tiene margen de comparación. Entonces, Abraham fue un hombre el cual Dios le mostró lo eterno y puso en él la plena convicción de que Dios lo iba a llevar a ese lugar. Dios puso eternidad en el corazón de Abraham. Por eso cuando él empieza a disfrutar las cosas de este mundo, dice, dice el versículo 10, vamos a ver por qué se sintió peregrino y extranjero. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él dijo, no, es que esto no es mi plenitud. O sea, esto no es lo pleno mío. Esto no es lo pleno. Ahora, quiero llevarte a otra cita sin que pierdas aquí. Vamos a la segunda carta a los Corintios, por favor. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Rapidito. Dice la Escritura, ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, vamos a hablar lo que dice el apóstol Pablo también. Dice aquí, porque pienso que quien escribió la carta a los hebreos fue este hombre. Pero dice en el capítulo 4, de la segunda carta a los Corintios, por tanto, mira lo que dice el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había entendido, ¿verdad?, que su verdadero destino es la eternidad, y el verdadero destino de tu vida es la eternidad, y yo también. Pero nuestra mirada y nuestra vida está 100% enfocada en las cuestiones de este mundo, en los problemas que vivimos, en las situaciones que nos devastan, en las angustias que nos visitan, en las aflicciones que vienen. Nuestra vida está muy concentrada en lo que nuestros ojos ven. ¿Qué ven tus ojos? Tus ojos y los míos vemos que hay broncas con nuestros hijos. ¿Qué vemos? Que tenemos problemas matrimoniales. ¿Qué es lo que vemos? Que nuestra economía no está bien. ¿Qué es lo que vemos? Que no sabemos cómo vamos a hacer con los pagos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que nuestro hijo, ¿verdad?, a lo mejor se está yendo por malos caminos y nos sentimos angustiadas y nos sentimos preocupadas. Eso es lo que nuestros ojos ven. Nosotras estamos el mundo, ¿verdad?, y mucho del cristianismo está enraizado en las cosas de este mundo. De hecho, decimos, ¿verdad?, como te ven, ¿qué cosa? Te tratan. O sea, de hecho tu imagen es la que determina quién eres y cómo la gente te va a tratar. Qué impresionante, ¿no? Nuestros ojos están muy puestos en las cosas de este mundo. ¿Por qué, Lulu? Porque
porque no hemos entrado en la dimensión de lo eterno. Esa es nuestra verdadera realidad, porque tu vida y mi vida, si bien nos va, dice la Escritura, si somos gente robusta, fuerte, que goza de buena salud, la Escritura dice, si bien nos va, viviremos 80 años, si bien nos va. Pero ¿qué comparación hay entre 80 años y toda una eternidad que nos espera después de la muerte? Porque después de la muerte tú y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Tú y yo vamos a dar cuentas de lo que hicimos aquí en la tierra y de todas las oportunidades que tuvimos de acercar nuestra vida y corazón a su presencia. Y de todo eso vamos a dar cuentas delante de Dios. O sea, eso no lo podemos evitar. Eso va a suceder. Dios existe y lo que dice que Él va a hacer, Él lo va a hacer. No porque un ateo diga que Dios no existe, Dios deja de existir. No porque alguien, ¿verdad?, diga, es que eso no va a pasar. Es que no va a pasar, va a pasar. Va a pasar. Y un día, después de la muerte, Dios nos va a resucitar. Y ahí entonces empieza el verdadero propósito de eternidad, porque aquí es un corto tiempo. Y el tiempo aquí en la tierra tiene un propósito maravilloso. ¿Para qué? Para la era venidera. Pero aquí en la tierra nosotras solamente tenemos nuestros ojos enfocados en las cosas que percibimos. Como lo mencionaba hace rato, ¿qué percibimos? Que la situación está terrible y que no miramos salida. ¿Qué percibimos? Que ese asunto no puede tener solución, porque por años la situación ha sido la misma. Eso es lo que nuestros ojos ven. ¿Por qué? Y cuando nuestros ojos solamente están enfocados en eso, no podemos mirar con los ojos que perciben la eternidad. Porque dice el apóstol Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, este hombre exterior, yo toco mi piel y no es mi misma piel cuando tenía 25 años. Hoy que ya tengo más de 50 años, no es la misma textura de la piel. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no así, dice el apóstol Pablo, el interior, ese se empieza a renovar, ese se renueva día con día, ese va tomando vida y percepción de lo eterno, ¿verdad? Por eso dice en el siguiente versículo el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, sí, bien, qué impresionante, ¿no? Cuando tú dejas de enfocar tu mirada, dejas de ver las cosas de la tierra solamente como el parámetro para tu estado anímico, cuando tú dejas de percibir las cosas terrenales y cotidianas de la vida, solamente las dejas de percibir así y las enfocas con la verdadera fe de eternidad de Hebreos 11, entonces puedes llegar a expresar, como dijera el apóstol Pablo, esta es una leve tribulación momentánea. Y no era leve, no era leve. Las tribulaciones que este hombre vivió no eran leves. Era un hombre que estaba siendo perseguido, su vida peligraba. Era un hombre, ¿verdad?, que lo habían azotado. Era un hombre que había naufragado. De hecho, la Escritura dice, perdió toda esperanza de vida. Era un hombre que dice en la Escritura, él escribe y dice, todos mis amigos, la gente cercana a mí, me abandonó y me dejó. O sea, él vivió cosas terribles. Entonces, ¿por qué podía decir, esta es una leve tribulación momentánea? No era leve, ni era momentánea. De hecho, se echó varios años en la cárcel. Lo encarcelaron, muchos años. ¿Tú crees que alguien que esté en la cárcel va a decir, no, es leve? Ay, no, pues llevo 8 años en la cárcel. Ay, 8 años en la cárcel, ¿qué? O sea, no suena congruente, ¿verdad? No suena congruente. ¿Por qué? ¿Por qué no suena congruente? Porque este hombre, el apóstol Pablo, había dejado entrar la eternidad dentro de él.
Y el único que nos da eternidad es Cristo en nosotros. La vida de Cristo, cuando tú y yo tenemos a Cristo, tenemos acceso a lo eterno del Padre. Solamente si Cristo no está en nosotros, por eso necesitas de verdad darte cuenta que Cristo está en ti. Necesitas invitarle: ven a mi vida, ven a mi vida. No necesitas un momento como este. Tú lo puedes hacer. Lo puedes hacer en tu casa y puedes decirle: Señor, Cristo, ven a mi vida. Y Él va a venir. Porque el que a mí viene, dice en la Escritura, yo no le echo fuera. Y el apóstol Pablo está diciendo: esta es una leve tribulación momentánea. O sea, las cosas grandes a comparación de la percepción de eternidad. Él decía: esto es leve. Él podía vislumbrar lo eterno de Dios. Y lo eterno de Dios, él podía decir: en la eternidad se hace la voluntad de Él. En la eternidad se manifiesta, ¿verdad?, su poderío. Cuando tú estás llena de lo eterno de Dios, todo eso se refleja en tu diario vivir. Hace como un mes, era un lunes en la noche, mis hijos le dicen a mi esposo: papá, vamos a tener nuestro tiempo devocional, vamos a tener un tiempo en la presencia de Dios. Ya todos van a la universidad, 2 ya están graduados y otros 2 van en la universidad, entonces a veces no es tan fácil que estemos todos. Papá, vamos a tener un tiempo padrísimo en la presencia del Señor, vamos. Y estuvimos ese lunes súper padre ahí con el Señor, y terminamos y nos fuimos a dormir. Al otro día yo tenía un desayuno tempranito con pastoras. Y entonces me meto a bañar, y cuando me meto a bañar y a lavarme las axilas, entonces siento algo y me duele. Y entonces me aparece un tumor de este tamaño. O sea, de la noche a la mañana me aparece un tumor ahí, rojo, calientísimo. Me dolía todo el brazo y la mitad de la bubis, que no podía bajar la mano porque entonces lo obstruía y me dolía. Salgo del baño, entonces voy con mi esposo, levanto la axila y le digo: venme, ¿cómo estoy? Y me dice: ¿y eso? Digo: no sé. ¿Y te duele? Me duele muchísimo. Me fui a la reunión de pastoras. No te voy a decir, porque tengo que ser sincera, no pienses que dije: no, pues es una bola. Y no. Y más cuando te sale una bola como que por ahí, como que te viene a la mente, no lo verbalizas, pero lo piensas: esto no es bueno. O sea, no piensas: no, sí, es algo benigno, mañana va a desaparecer, ¿verdad que no? No. Pero te voy a decir algo, mujer. Cuando nosotras permitimos que entre lo eterno de Dios en nosotros, cuando permitimos que la eternidad de Dios entre dentro de nosotras, dejamos de poner nuestros ojos en las cosas que se ven. Por eso dice aquí la Escritura: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo decía: esta leve tribulación, no era leve, pero él podía decir: esta leve tribulación produce en mí un más grande peso de gloria, de lo eterno de Dios. ¿Cómo es que lograba producir? ¿Por qué? Y voy a regresar ahorita al testimonio. Porque cuando tú no enfocas tu mirada en todas las adversidades que Jesucristo dijo que viviríamos en este mundo, porque Él dijo que el mundo era bien difícil, y lo es difícil, no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué, Lulu? Porque en esta carne, con esta carne tenemos que batallar todos los días. Todos los días tenemos que batallar. Pero cuando entra lo eterno de Dios en nosotros, dejamos de enfocar las cosas temporales. Total, me fui al desayuno, llegué con algunas amigas, les platiqué, les dije: ¿qué crees que me pasó esto? ¿Y te duele? Sí, me duele. A ver, enséñanos, ya sabes cómo somos nosotras. Y les enseñé a todas: no, está bien terrible, Lulu, yo creo que tienes que ir con el doctor.
Ese día en la noche mi esposo me lleva al hospital, porque todo el día anduve haciendo miles de cosas, pero voy al hospital, me ve el doctor y me dice, de urgencia hay que mandarle a hacer estudios, de urgencia. Y lo primero que me dice, ¿en su familia ha muerto gente de cáncer? Fíjese, lo primero que me dice, ¿no? ¿Usted fuma? Y no sé cuántas cosas me preguntó. Le digo, no, nadie ha muerto de cáncer que yo sepa, y no fumo, ni las demás cosas. Dice, no, pues hay que hacerle estudios de urgencia. Pero Dios estaba trayendo esto a mi corazón, porque toda la hermosa palabra que Dios trae a tu vida tiene un propósito. Dios quiere que la vivamos, no solamente que la escuchemos como algo bonito y que digamos, ay, siento bonito. No, Dios quiere algo más, porque su palabra es viva y eficaz. Entonces, pues bueno, fui y me hice los estudios y demás. Tenía que viajar a Campeche a un evento para mujeres en Campeche. Y entonces, pues ya llegamos a Campeche, vamos al hotel, rapidito, me baño, ¿verdad? Y entonces cuando yo bajo del avión y voy a comer, y estoy ahí, nos llevaron a comer donde está el mar así hermoso. Campeche es uno de los estados más maravillosos que yo conozco. Y entonces estando ahí yo le decía, Señor, ¿de qué les voy a hablar? Dame tú la palabra que tú quieres que yo les hable. Y no me dijo nada que les voy a hablar. Entonces me voy al hotel, me baño, y cuando me estoy tallando, ya no tengo nada. Ya no estaba la bola, absolutamente la bola. Y digo, Señor, ya sé de qué les voy a hablar. Señor, no poniendo nuestros ojos en las cosas que se ven, porque las cosas que tú ves, mujeres, van a pasar. Ese hijo que ahora lo ves en las drogas, quiero decirte que hay una promesa del Hijo de Dios que está a la diestra del Padre, que dijo, si crees en mí te salvo a ti y te salvo a toda tu casa. Tengo el poder de salvar a tus hijos, de sacarlos de las drogas, de liberarlos del engaño, del homosexualismo y del lesbianismo. Soy poderoso. Eso que tú ves que pareciera que es eterno, no es eterno. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Y para allá vamos, mujer, y para allá vamos, porque el destino final de tu vida de fe y la mía es poder llegar hasta la misma presencia de Dios y estar presente delante de Dios y poder escuchar. Está bien. Este tiempo es un tiempo de preparación aquí en la tierra. Es un tiempo difícil. Sí, es difícil. No es fácil. Es difícil. Pero estas son verdades que traen soporte a nuestra vida diaria. La Escritura dice que su preciosa iglesia tiene que fundamentarse, tiene que tener una plataforma de sostén. Dice la Escritura que la iglesia se fundamenta, ¿verdad?, sobre las verdades que Dios soltó sobre los profetas y los apóstoles. Y esta es una verdad que Dios soltó sobre este hombre, sobre este apóstol, el apóstol Pablo. Esta es una verdad eterna. Dios se la dio a este hombre. Vamos a Colosenses. Ve a Colosenses. En el capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si tú le has entregado tu vida a Cristo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, cuando venimos a Cristo, morimos, nos identificamos con su muerte. Y allí en la muerte, Él clavó todo nuestro pecado. Pero no se quedó Cristo en la cruz del Calvario. La Escritura dice que el Padre le levantó de entre los muertos, le resucitó al tercer día. Él vive. Él es primicias. Es la primicia, Él lo resucitó. Tú y yo vamos a resucitar. Tú y yo vamos a resucitar. Y ahí comenzará nuestro verdadero destino de eternidad. Aquí estamos siendo preparadas.
Aquí estamos siendo adiestradas, porque en la era venidera hay mucha chamba, hay mucho que hacer. Y nosotras pues nos sentimos que este mundo es todo. La mayoría de nuestras fuerzas, la mayoría de nuestras ilusiones, proyectos, visiones, todos los enfocamos aquí en la tierra. ¿Y sabe qué le dijo Cristo a aquel joven que había invertido toda su sabiduría y todas sus fuerzas y siendo joven era rico? Le dijo, ¿sabes una cosa? Hoy vas a morir. ¿Y de quién será todo lo que tienes? Y entonces él dijo, si quieres hacer tesoros, trabaja por hacer tesoros en los cielos. Porque ese tipo de tesoros, cuando llegamos a lo eterno, no se destruyen. Tenemos que trabajar aquí por ser mujeres con una percepción de eternidad. ¿Por qué cree que Abraham, cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, se sintió peregrino y extranjero? Dijo, no, esto no es lo que yo vi. Es que esto no es lo que Él me mostró. Él me mostró otro reino, porque Cristo viene a reinar a la tierra. Claro que sí, Él viene por segunda vez a reinar. Pero yo sé que a la iglesia no le interesa eso. A la iglesia le interesa que sus broncas aquí se resuelvan. Yo que voy a andar pensando en el eterno. Y te voy a decir algo, su verdadero destino y el mío es la eternidad. Y a veces es lo menos que nos interesa. Y como es lo menos que nos interesa, aquí en la tierra no vivimos, como dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la plena convicción de lo que todavía no vemos. No se refiere a esos mensajes de ten fe y Dios te va a sanar. No se refiere, Hebreos 11, y te lo va a comprobar. Porque cuando Abraham entró a esa tierra, él dijo, no, esa no es la tierra que yo miré. Esa no es la tierra que Él me mostró. Él me mostró otra tierra. Él me mostró otro gobierno. Él me mostró otro reino. Desde entonces determinó Él sentirse como extranjero y peregrino. ¿Qué quiere decir eso? No acomodarse como muchos nos acomodamos. Qué padre es la vida cristiana. No, súper, ¿verdad? Nos amamos. Como Barney, te quiero yo y tú a mí y somos felices. No es cierto. Tú sabes que no es cierto. Ahora, yo quiero preguntarte a todas esas mujeres que tienen años conociendo a Jesucristo a través de la revelación de la palabra. ¿Cuántas de ustedes tienen años? Levante su mano. Usted ya tiene 1, 2, 3, 4, pero tiene... Mira, voltea a ver cuántas, entre todas, voltéense a ver cuántas, mire, wow, la mayoría, qué hermoso, qué bello. Pero yo quiero preguntar a todas esas manos levantadas, delante de Dios, desde el día que Cristo vino a tu vida, quiero hacerte la pregunta, ¿tú dejaste de tener problemas, situaciones difíciles y adversas delante de Dios? Dígamelo. ¿Te das cuenta? Y nosotros a veces le decimos a la gente, ve a la iglesia, porque ahí se te acaban tus problemas. ¿Por qué? ¿Por qué, Lulu? Porque hasta ahí nos alcanza nuestra percepción. Pero la realidad es que aunque tú vengas a la iglesia, las adversidades y vicisitudes de la vida no se acaban. Porque es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones, tú y yo entremos a lo eterno. Es necesario. No está diciendo Dios que no va a estar contigo, pero eso tú y yo lo necesitamos. Yo creía a la edad de 14 años en el Señor. Ni mis padres cristianos, ni mis abuelos cristianos, ni mis bisabuelos cristianos, ni mis tatarabuelos cristianos. Nadie. Yo fui la primera cristiana en mi familia, la primerita, a la edad de 14 años. Una compañera en la secundaria me habló del amor de Cristo. Pero ¿sabes una cosa? A partir de ese día entró eternidad a mi corazón. Cristo trajo la eternidad a mi vida.
Y dejé de poner mis ojos en las cosas que se veían y que podían afligirme. Mi padre era un hombre alcohólico, golpeador y mal hablado. Yo me acuerdo cuando yo era niña que mi papá en el patio de la casa salía y le mentaba la madre a Dios cuántas veces quería, y todo su odio lo volteaba hacia el cielo. Cuántas veces. Yo era una niña. Imagínate que una niña crece mirando a su padre que una y otra vez le mienta a la madre a Dios. Imagínate eso. Ese fue el ejemplo que yo tuve de mi padre. Pero cuando Cristo vino a mi corazón a la edad de 14 años y entró eternidad en mi ser, porque Cristo es nuestra eternidad. Por eso en Colosenses capítulo 4, ya lo tenemos, capítulo 3, perdón. Si pues habéis resucitado con Cristo, versículo 1 de Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Intercede por nosotros. O sea, nos mira y nos sigue sirviendo, estando ya glorificado a la diestra del Padre. Wow, eso es impresionante. Nos sigue sirviendo, sigue siendo un siervo. Eso es lo que sigue, porque nos ama. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra del Padre. Tenemos que buscar lo que está en el corazón de Cristo. ¿Y qué está en el corazón de Cristo? Una compasión y un amor por nosotros. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? A ver, déjenme ver cuánto. 10 minutitos sale, le echamos con todo, 10 minutitos. Entonces, ¿sabe una cosa? Allí, a la diestra del Padre está Cristo intercediendo. Dice Hebreos, Él vive para interceder eternamente por nosotros. Aquí está. Entra Cristo a mi corazón a la edad de 14 años y empiezo a sentir una ternura por mi padre. Mi padre ya vomitaba los pedazos de hígado porque ya tenía una cirrosis. Yo me acuerdo que yo recogía los pedacitos del hígado que mi papá vomitaba. Estaba a días de morir. Claro que yo no lo sabía, porque era un alcohólico terrible, pero que la eternidad había entrado en mí. Y yo empecé a ver a mi papá y yo dije, esto va a pasar. Lo que dice la Escritura, no poniendo nosotros nuestros ojos en las cosas que se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y yo vi a mi padre siendo tocado por la eternidad de Dios a través del amor de Jesucristo. Entonces yo me acuerdo que empecé a ir a la iglesia y mi papá siguió deteriorándose en su vida, en su alcoholismo terrible. Y yo un día, me dice mi papá, era un miércoles, cuando yo llegué de la escuela, ayúdame, mija, ayúdame. Yo no sabía cómo ayudarle. Era una chavita de 14 años. Fui con mi mamá y le dije, ¿cómo le ayudo a mi papá? Y me dice, pues llévale a un grupo de AA. Lo trepé a un taxi, me lo llevé a un grupo de AA. Cuando entró mi papá, no hombre, puras leperadas. Mi papá no quiso quedarse ahí. Salimos y le dije, mi mamá no se quiso quedar. Entonces me acordé de mi amiga de la secundaria, la que me había hablado del amor de Jesús. Y la fui a buscar. Y le dije, amiga, ¿puedes irle a decir a mi papá las mismas palabras que produjeron en mí eternidad? Me dijo, sí. Fue y le habló de Cristo. A partir de ese día, nunca más, hasta el día que Dios lo llamó a su presencia, tuvo necesidad de una sola gota de alcohol. Me acuerdo que llegó mi tío Oscar con una botella, lo vio mal y le dijo, carnal, te traigo esta botella para que te la cures. Y mi papá, ¿sabes qué le dijo? Ya no necesito eso, ya estoy curado. Jamás volvió a tomar una gota de alcohol. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos poner nuestros ojos en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales.
pero las que no se ven son eternas. Y mi padre alcanzó eternidad, recibió a Cristo, y a partir de ese día su vida fue otra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Regresemos a Hebreos. Me quedan unos 7 minutos. Vamos a Hebreos nuevamente, capítulo 11. Dice la escritura en el versículo 24 de Hebreos 11. ¿Ya lo tenemos ahí? Por la fe, dice en el versículo 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, versículo 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón, en el premio. Dice la escritura que a Moisés Dios le reveló a su Hijo Jesucristo, que Moisés miró a Cristo, Moisés miró la eternidad de la humanidad. Cristo estaba ganando salvación eterna para la humanidad. Moisés lo vio. ¿Cuándo? Seguramente que en el monte, cuando subió. Porque dice la escritura, prefirió mejor los vituperios de Cristo. Prefirió eso que ser llamado hijo de la hija de Faraón y gozar de los deleites temporales en este mundo. En este mundo, hermosa mujer, tú vas a batallar con muchas cosas hasta el día que mueras y que yo muera también. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo vas a tener muchas aflicciones. Tienes que aprender a confiar en que yo tengo para ti algo mucho mejor que lo que en esta tierra hay. Pero estamos tan arraigadas a las cosas de este mundo. Es una bendición que desde Colombia nos visite, y bueno, yo les invito a que tengamos abierto nuestro corazón para lo que Él va a hacer. Bienvenida, pastora. Bueno, ¿cuántas están contentas y bendecidas? Muy poquitas. ¿Qué pasó? ¿Cuántas están contentas y bendecidas? Muy bien, gloria a Dios. Hemos tenido un tiempo muy especial donde hemos visto la presencia de Dios. ¿A cuántas les ha hablado el Señor hoy? A mí me habló el Señor. Dígale a la persona que está a su lado: Dios nos está hablando hoy. Y también que se pueda tener en este momentico la oportunidad de presentarse con la persona que está a su lado. Si de pronto usted no la conoce, que la pueda saludar, la pueda bendecir, le pueda dar la mano. Salude ahí donde usted está a 3, 4, 5 personas. A ver, salúdela. Porque todo este tiempo estuviste ahí sentada, pero no sabes cómo se llama, de dónde es la persona que está compartiendo contigo la mesa, está compartiendo este tiempo de desayuno. Pregúntale cómo se llama, cómo está, cómo se siente. Dale la bienvenida, dile cómo te sientes, si estás contenta. Bueno, esto nos ayuda muchísimo a estar más en confianza, a estar más unánimes, a estar más juntas. La palabra del Señor nos enseña acerca de qué pasa cuando estamos unánimes juntas. ¿Qué pasa cuando hay unanimidad y cuando estamos juntas? ¿Qué pasa en ese momentico?
cuando estamos juntas y cuando estamos unánimes. Dice la palabra del Señor que allí está la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántas dicen amén? Y la presencia del Espíritu Santo de Dios está en este lugar y también está en cada una de nosotras. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios hace que recibamos esa palabra. Hace que esa palabra que predicó la pastora Lulú la podamos recibir, la podamos entender, la podamos asimilar, la podamos aceptar. El Espíritu Santo de Dios hace que esa palabra sea sembrada en nuestro corazón. Amén. Va a estar sembrada ahí en nuestro corazón con la certeza de que un día esa palabra va a dar un fruto, y un fruto que va a permanecer. Así que yo le invito allí donde usted está, colóquese en pie, vamos a dejar descansar la silla un momentito y vamos a colocarnos en pie, vamos a orar y vamos a pedir la guía del Señor en esta mañana. Que allí donde usted está, empiece a hablar con Él, Él está aquí. La presencia del Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. Y Él está aquí. Cierra tus ojos y empieza a hablar con Él. Empieza a hablar con Él. Él escucha tu oración. Él sabe tus pensamientos, Él conoce la intención de tu corazón, pero también Él quiere escuchar tu voz. Él quiere escuchar tu voz y que de tu corazón salgan palabras de oración, de adoración a Él, de alabanza. Que tú le puedas decir qué tan importante, qué tan especial es Él para ti, qué representa Él en tu vida. Tú le puedas decir al precioso Espíritu Santo de Dios que te llene cada día más, que tú le quieres conocer. Tú le puedas decir, Espíritu Santo de Dios, llena mi corazón, lléname, Señor. Te quiero conocer cada día más, Señor, cada día más. Revélame tu palabra, revélame tu propósito, Señor, por el cual yo estoy aquí en la tierra, por el cual yo estoy aquí, en este país, en esta ciudad, hoy en este lugar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres tú conmigo, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú conmigo, Señor? Aquí estoy, Señor, delante de ti, reconociendo que tú eres mi papá. Yo soy tu hija, Señor, y como hija, dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Espíritu Santo de Dios, habla, Señor, a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, revela esa palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Démosle ese aplauso al Espíritu Santo de Dios. Démosle ese aplauso al Señor. Alábalo con todo tu corazón, con tus palmas. Si quieres dar grito de júbilo, da grito de júbilo, gritos de victoria, gritos de conquista. O sea, expresa con tu corazón, con tus palmas, con tu boca. Alabanza, gloria al Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, la verdad estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Durante este tiempo me siento como en casa. Ya me siento en casa, Pastora Flor. Ya me siento identificada con ustedes. Y sé que como mujeres tenemos un propósito grande de parte del Señor. Dígale a la persona que está a su lado, como mujeres tenemos un propósito muy grande de parte de Dios. Quiere decir que usted y yo no estamos aquí en esta tierra por casualidad. No estamos aquí en esta tierra porque un día se le ocurrió a Dios crearnos. No, todo lo que Dios hace, muchachas. ¿Puedo decir muchachas? Es que eso me permite. Así le hablo yo a mis ovejas, a mis mujeres, muchachas. Y todas somos muchachas, ¿cierto? Entonces,
que entendamos que tenemos un propósito de parte del Señor y que no estamos aquí por casualidad. Ojo con eso. Pues si Dios te creó, es porque Él tiene algo grande para ti. Es porque Él quiere algo grande contigo. Es porque Él te quiere usar, Él te quiere levantar, Él te quiere usar de manera sobrenatural. Él no te creó para que te fuera mal en la vida. Él no te creó para que fueras una mujer fracasada o frustrada en tu vida. Él no te creó para que para que estuvieras lamentándote y sufriendo todo el tiempo. Él no te creó para eso. Él no te creó para eso. Él no me creó a mí para eso, para fracasar. Él te creó para triunfar. Él te creó para conquistar. Él te creó para que fueras una mujer relevante. Él te creó para que seas una mujer que dejes una huella por todo lo bueno que haces para Dios en esta tierra. Él te creó para que seas recordada en esta tierra dejando una huella. Él te creó para que tú conquistes, alcances tus sueños, tus metas, siempre y cuando estén bajo su voluntad. Así que tu vida tiene valor. Déjame decirte, tu vida tiene un sentido, tu vida tiene una razón de ser. Así la gente, así el diablo te diga lo contrario, reprende al diablo en el nombre de Jesús. Así el diablo te haga creer y pensar que eres una mujer frustrada y fracasada, el frustrado y fracasado es él. Satanás está vencido, está bajo tus pies. Zapatéalo, zapatéalo, zapatéalo. Él está bajo tus pies. ¿Qué hizo Jesús? La palabra del Señor nos enseña acerca de Jesús, y algo que Jesús hizo en la cruz fue crucificarlo allá, vencerlo en la cruz del Calvario, y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. O sea que Él es una ceniza y Él es un espanto. Así que el diablo no tiene por qué atormentarte. Así que el diablo no tiene por qué acusarte. Así que el diablo no tiene por qué recordarte tu pasado. Cuando la palabra del Señor dice que todo Dios ha hecho nuevo en tu vida. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor. Y si el diablo se quiere levantar en contra de tu vida, en contra de tu familia, ya tú eres una mujer de Dios, ya tú eres una hija de Dios, ya tú te arrepentiste de tus pecados, de tus errores, ya tú te apartaste de eso, pero el diablo posiblemente se esté levantando para recordarte ese pasado. No te dejes atormentar, repréndelo en el nombre de Jesús, resístelo en el nombre de Jesús. Si él te quiere recordar tu pasado, recuérdale su futuro. Dile, diablo mentiroso, mi pasado no existe, mi pasado ya no es. Las cosas viejas, todo lo malo que yo hice pasó. Ya Cristo me perdonó y te venció. Pero a ti te recuerdo tu futuro. Te espera el lago que arde con azufre y fuego, porque tú estás vencido. Y tú eres una vencedora en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Yo creo eso para mi vida. Cuando yo me di cuenta de esa buena noticia, que ya no vivía yo, sino que Cristo vivía en mí, dije, wow, ¿cómo así? Empecé a conocer a ese Cristo que dice la Biblia que vive en mí. Empecé a creer las cosas que ese Cristo que dice la Biblia que vive en mí, empecé a creerlas. ¿Y sabe qué pasa? Jesús cambió mi historia. Jesús cambió mi historia cuando el diablo me había hecho creer que mi vida no valía la pena. Cuando el diablo me había hecho creer que yo estaba determinada a vivir una vida frustrada, fracasada, en la ruina, en la miseria y en la escasez. Pero una vez me encontré con ese Jesús precioso con el cual usted también se ha encontrado. Y déjeme decirle, inmediatamente cambió mi historia. Ese es el tema que yo quiero compartir contigo. Cambiando tu historia. Mujeres, vamos a cambiar.
Hoy el Señor Jesús va a cambiar tu historia para que tú cambies la historia de una ciudad, de una nación en el nombre de Jesús. Para que tú cambies la historia de otras mujeres que se sienten frustradas, fracasadas en su vida, y otras mujeres que creen que ya no hay salvación para ellas, que ya no hay una oportunidad. Al menos ustedes, más o menos 700 mujeres que estamos aquí reunidas, nos vamos a levantar en el nombre de Jesús y vamos a cambiar la historia de cada ciudad donde Dios te ha colocado. Pero Dios quiere empezar primeramente por la tuya, así como un día empezó con la mía. Amén. Entonces, amárrense los cinturones, préndanse de las sillas y vamos con todo en el nombre de Jesús. Amén. Dispongan su corazón para recibir esa palabra poderosa que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía este muchachito? 8 años. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a reinar. Un niño de 8 años, dice la palabra del Señor, comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años? 31 años. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Josías quiere decir al que Dios ayuda, favorecido por Dios. Así que si usted está esperando un bebé, un varoncito, tenga en cuenta este nombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra los nombres. Dios honra los nombres. Y Josías, usted dirá, no, qué nombre tan feo, qué nombre tan horrible. Uy, no, yo más bien le voy a colocar Alcanfor, o le voy a colocar Nepomuceno, o le voy a colocar, no sé, un nombre que está de moda. Y pueden tener sus hijos. Yo soy mamá de 4 hijos, Giselle, Diana, Kelly y John Esteban. Soy abuela de 2 nietas, de Abby y la gracia o la alegría del Padre. Y Ani, sobre quien da la gracia. Amén. Entonces Josías quiere decir al que Dios ayuda o favorecido por Dios. Pero ¿qué pasó con Josías? Josías fue un rey que él desde muy niño empezó a reinar, pero él empezó a tener el conocimiento de cómo había gobernado su padre Amón y cómo había gobernado su abuelo Manasés. Pero saben que estos fueron 2 reyes del pueblo que hicieron lo malo delante del Señor. Pero ¿qué pasó con Josías? Josías entendió que tenía un propósito muy grande de parte del Señor y él determinó cambiar la historia de una nación. Y déjame decirte algo, hoy Dios te está llamando para que tú cambies la historia de tu vida primeramente, porque si tú no cambias tu historia, si tú sigues siendo una mujer amargada, una mujer aburrida, una mujer que se queja, una mujer frustrada, una mujer sin fe, no va a pasar nada contigo. No va a pasar nada en tu casa, no va a pasar nada en tu familia, no va a pasar nada con tu esposo, no va a pasar nada con tus hijos, no va a pasar nada en tu empresa, no va a pasar nada en el llamado que ya Dios te hizo, no va a pasar nada en el lugar donde estás, en tu barrio, no sé aquí cómo le llaman, en tu ciudad, no va a pasar nada en tu nación. Tienes que tomar decisiones en tu vida, tienes que decir, algo tiene que pasar conmigo. Tienes que dejar que Dios obre en tu vida. Tienes que darle la oportunidad a Dios para que cambie tu vida.
Y hoy en el nombre de Jesús va a ser un día determinante. Hoy va a ser un día de decisiones en tu vida, de decir no más. Yo no quiero más esta vida, estoy cansada con esta vida que llevo. Estoy cansada de hacer lo malo, estoy cansada de pensar negativamente, estoy cansada de tanto problema. Hoy es el tiempo de recapacitar, de reflexionar, de volver en sí y decir, bueno, voy a hacer un alto en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Amén. Y esto mismo hizo Josías. Él no siguió los pasos de su padre, él no siguió los pasos de su abuelo. Él tomó la decisión de romper con esa maldición generacional de hacer lo malo delante del Señor. Él dijo, yo no voy a hacer lo que mi abuelo, lo que mi papá hizo. Y déjame decirte algo, tú no tienes por qué vivir lo que tu mamá, lo que tu papá, lo que tus abuelos vivieron. Tú no tienes por qué fracasar en lo que tus tatarabuelos, tus bisabuelos, tus padres fracasaron. No, Señor. No, Señor. Tú tienes que romper con esa maldición generacional en el nombre de Jesús. Yo no tengo por qué vivir lo que mi mamá vivió, lo que mi abuela, bisabuela vivió. Yo no tengo por qué. Yo soy una hija de Dios. Mi historia tiene que cambiar, mi vida tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Entonces, que tu abuela no se casó, tu abuela vivió en unión libre y vivió una vida frustrada, amargada y una vida arruinada y una vida llena de tristezas. Entonces, que tu abuela quedó en embarazo de tu mamá sin casarse. Entonces tu mamá también lo mismo. Mi mamá me tuvo a mí. Puedes decir tú, mi mamá nunca se casó, mi mamá se metió con un señor que le dio mala vida y ahora yo también estoy en la misma situación. Me metí con el Juanchis a vivir porque pues nunca vi ese ejemplo en mi casa y el Juanchis me da mala vida. No hay ninguna que tenga esposo Juanchis, ¿cierto? Es un ejemplo de Juanchis. Aquí no hay Juanchis, ¿no? Entonces tú dices, yo tengo que vivir eso porque es la herencia que Dios que mi familia me dejó. Olvídate de esa herencia. Olvídate de eso en el nombre de Jesús. Tú no tienes por qué fracasar o vivir lo que en tu familia, con tu mamá, tu papá vivieron. Entonces que mi mamá mantenía llorando todo el día. Entonces tú mantenés llorando todo el día. Entonces que mi mamá me rechazó. Mi mamá en vez de darme pecho me dio fue la espalda. Tú tienes que entender que eres la hija del Rey, eres la hija del Dios viviente, eres la hija. Eres una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no eres una mendiga, tú no eres una bastarda, tú no eres una pordiosera, porque a través de Jesús te has hecho merecedora de ser llamada hija de Dios. Hija de Dios. Eres una hija de Dios. Así que alábalo a Él con todo tu corazón. Apláudale a Él con todo su corazón. ¿Qué pasó con Josías? Resulta que Josías se enfocó en el propósito y buena voluntad que Dios tenía para él. Muchas veces hablamos de los propósitos de Dios, ¿cierto? Hablamos de que Dios tiene un propósito, hablamos de los propósitos de Dios, pero nos olvidamos de buscar, de conocer al Dios de los propósitos. Para saber cuál es tu propósito aquí en la tierra, tú tienes que conocer al Dios de los propósitos, al Dios que te creó. Y así mismo Él te va a guiar, te va a llevar, te va a mostrar cuál es el propósito que tiene contigo aquí en la tierra. Tú no estás aquí porque un día tu mamá y tu papá se conocieron, se encontraron y tuvieron relaciones sexuales y naciste tú. No, olvídate de eso. Olvídate de que tu mamá te abandonó, olvídate de que tu papá te rechazó, olvídate de eso, olvídate de esa mentira del diablo. A estas alturas tú como hija de Dios no tienes por qué seguir creyendo eso, aceptando eso en tu vida. Cuando la palabra del Señor te dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor ya te recogió, ya te recogió. Acéptalo.
Acéptalo, eres una hija del rey, eres un habitante del reino de los cielos. La pastora Lulú hablaba de una eternidad, pero déjame decirte, eres un habitante del reino de los cielos aquí en la tierra, porque tenemos un rey. Dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, esa eres tú. ¿Para qué? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí vas encontrando el propósito de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz. Ahí vamos entendiendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Entender, mujeres hermosas, que tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra. ¿Cuál es tu misión? Hacer lo que Jesús hacía. Dígale a la persona que está a tu lado, tu misión, tu responsabilidad aquí en la tierra es hacer lo que Jesús hacía. Esa es tu misión. ¿Y qué hacía Jesús? Dice la palabra del Señor que Jesús predicaba el evangelio del reino. Eso hacía Jesús. Ahora bien, mi pregunta es, ¿predicas el evangelio del reino cuando la palabra del Señor dice, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti? Mi misión es hacer lo que Jesús hacía. Quiere decir que Dios te ha capacitado, te ha equipado, te ha dado una unción a través de Jesús que creo que vive en ti, para que tú ores por los enfermos y se sanen, para que tú ores por muertos y resuciten, para que tú ores por endemoniados, para hacerme entender, no decir afligidos por el diablo o oprimidos, endemoniados, y que sean libres. Eso era lo que hacía Jesús. Dice que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, las sinagogas, predicando el evangelio del reino. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el reino de los cielos aquí en la tierra. O sea que a través de Jesús Él nos acerca al reino de los cielos. ¿Quieres disfrutar del reino de los cielos? Permite que Jesús se manifieste en tu vida. Esa es tu misión. Mateo 28, 18 al 20, ¿qué dice? Mateo 28, 18 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Quién? La pastora Flor, la pastora Lulú, la pastora Norma. Usted que hace un mes llegó a la iglesia, que hace un mes conoció del Señor, esa palabra es para usted. Por tanto, id y allá hay una orden, hay un mandato de parte del Señor. Tú no puedes seguir congregándote en una iglesia sin que pase nada contigo o sin que tú hagas nada para Dios. Tú tienes que dejar que tu cuerpo sea instrumento útil en las manos de Dios. Tus ojos, tus oídos, tu boca, tus manos, tus pies. Ustedes no pueden seguir congregándose en las iglesias de manera sedentaria. Que no pasa nada, wow, nada espectacular, nada especial. Usted tiene que ser un referente de vida para otras mujeres lindas. Usted tiene que ser un referente de vida para otras mujeres por todo lo bueno que tú haces para Dios. No por la ropa que te ponen, no por los zapatos que te ponen, no por el peinado que llevas. No, pero es que me encanta el vestido de Juanita. Pero es que me encanta el vestido de Pepita. Me gusta muchísimo sus zapatos. No, señora. Que seas un referente de vida por lo bueno que haces para Dios. Que cuando otras mujeres te vean, diga, yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como Marta, como Carmenza, como Amparo, como Gloria, como Liliana, como Margarita, como Patricia.
Yo quiero ser así, yo quiero ser como ella, yo quiero tener lo que ella tiene. Y que lo que anhelen de ti es la unción, es la gloria de Dios que se manifiesta a través de ti. Eso es lo que deben anhelar, eso es lo que deben querer. Eso es lo que deben desear. Que tú sin ni siquiera predicar estés hablando de Jesús. Que tú sin ni siquiera abrir la boca, cuando una persona te vea, te diga, ella tiene algo especial, tiene un no sé qué, tiene algo que la hace ver diferente a todas. Y yo quiero ser así, yo quiero hablar con ella, yo quiero juntarme con ella. Josías entendió eso en su vida, se enfocó en el propósito y la buena voluntad. ¿Y sabe qué pasó? Esto trajo prosperidad sobre su vida y sobre quienes él tenía responsabilidad. Dios prosperó su vida. ¿Y cuál era la responsabilidad de él? Un pueblo. Fue un rey muy próspero y fue un pueblo muy próspero y un pueblo muy bendecido. Cuando tú entiendes el propósito de Dios, cuando tú dejas que Dios cambie tu historia, vas a empezar a recibir la prosperidad de parte del Señor. No es solamente plata, plata, plata. Eso no se refiere la palabra de la prosperidad. Una cosa es la riqueza, una cosa es la abundancia de Dios, que es para nosotros también, claro. El deseo de Dios es que seamos prosperadas en todas las cosas. Que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces una persona puede tener mucho dinero, pero si no tiene el conocimiento de Dios y está apartada de Dios y está en pecado, de nada le sirve. Eso no es prosperidad. Una persona puede tener mucho dinero, pero está muy enferma, postrada en una silla de ruedas, apartada de Dios, no puede comer nada porque tiene una enfermedad que no le permite alimentarse bien, sino por sondas o sueros. ¿Usted cree que esa es una persona próspera? No, esa no es la prosperidad que Dios tiene para nosotros. La prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Financieramente, claro que sí. Cuando obedecemos a Dios en los diezmos, dice la palabra del Señor, Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Así que pensar en ser prósperos, pensar en tener riqueza no es malo. Eso no es malo, eso no es pecado, por eso no te vas a ir a condenar. Eso no es malo, porque es así Dios nos creó. Cuando usted lee el libro de Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Dios, mujeres, nos ha dado la capacidad de multiplicarnos, no solamente teniendo hijos, también conquistando las almas para Él. Es una manera de multiplicarnos, es una manera de la multiplicación del reino de los cielos. Viajo por toda parte del mundo, me encuentro cantidades de mujeres estériles, apartadas de Dios y están en pecado de nada tener hijos. Por muchas oro, muchas tienen sus bebés, pero también es entender el propósito de que si Dios me da vida es para que yo vaya y gane a otras mujeres para Él, para que yo sea madre espiritual para otras mujeres, para que yo pueda procrear, para que yo también pueda espiritualmente dar a luz hijas e hijos. Entonces no solamente son los hijos naturales, sino también los hijos espirituales. Cuando vemos la historia de Josías y cuando venimos nosotros a nuestra época, nos damos cuenta que las épocas y las costumbres son totalmente diferentes, son totalmente distintas. Pero déjeme decirle algo, la verdad de Dios siempre es la misma. La verdad de Dios no cambia. La verdad de Dios es eterna porque Él es eterno. Todo pasa, dice la palabra, pero su palabra no pasará jamás. Y la verdad es Jesús. Y la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús, mujeres bellas, no cambia. Jesús jamás cambia. Las costumbres pueden cambiar. Ideales pueden cambiar. Las culturas son diferentes.
pero la verdad nunca va a cambiar. Los principios que Dios ha establecido para nosotros son válidos y son fructíferos en todo tiempo. Los principios que están en la palabra de Dios, mujeres, no van a cambiar. Son vigentes, están vigentes para todo el tiempo. No, pero es que eso fue en el tiempo de Josías, eso fue en el tiempo de José, eso fue en el tiempo de Abraham. No, Señor, es para hoy también. Es para hoy, eso está vigente. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender es que usted y yo podemos cambiar nuestra historia. Usted y yo. Usted puede cambiar su historia, yo cambié la mía. Una vez conocí a Jesús y entendí que quien cambiaba mi historia era Él. Mi vida cambió. Mi vida no es esta que usted ve hoy. Además de ser una mujer de fe, porque yo le creo mucho a Dios y yo soy una mujer de fe. Además de ser una mujer de fe, déjeme decirle, soy el resultado de la fe. Soy la consecuencia de la fe, porque yo soy lo que no era. Y hoy tengo lo que no tenía, ni me imaginé tener, ni me imaginé ser. Usted ha escuchado parte de mi testimonio. Cuando he tenido la oportunidad de compartirles a ustedes en este evento tan hermoso y tan bendecido, les he contado momentos de mi vida, parte de mi vida. Y ustedes saben parte de mi historia pasada, pero también están conociendo parte de mi presente, que este presente un día también será historia. Pero que esa historia que tú dejes en tu vida no sea la historia de amargura o de fracaso o de frustración, sea una historia victoriosa. Tuve la oportunidad junto con mi esposo este año, fuimos a un país y visitamos el museo de ese país. ¿Qué espera uno encontrarse de un museo? Cuando hemos ido a los museos, cuando ustedes han ido a un museo, ¿cuántas han ido a un museo? ¿Qué es lo que nosotros esperamos ver? ¿Qué esperamos encontrarnos ahí? Lo viejo, ¿cierto? Lo viejo, esto eran los pantalones que usaba de Pancho Villa, muy bien. Este era el sombrero que usó allá Francisco Villa, el tabaco que se fumaba, las botas de pan. Lo viejo, pero a mí me impactó tanto de esa ciudad porque en ese museo lo que yo veía era la ciudad en proyección. ¡Wow! Ese museo no le mostraron a usted lo viejo, sino todo lo bueno, todo lo por venir. Todo lo que venía para esa ciudad, una ciudad pujante, una ciudad bendecida, una ciudad próspera, una ciudad echada para adelante. Y yo veía la ciudad en lo natural, ahí en lo natural, yo decía, tremendo lo que han hecho, si lo que han hecho es wow, ¿cómo será esto? Entonces mire la clase de museo que había. Ellos no presentan una historia fracasada, ellos no mostraban una historia de frustración, de ruina, de miseria, por ninguna parte esa ciudad mostraba eso. Todo era prosperidad, todo era bendición, todo era lo wow. Y el museíto era ese. Si puedes cambiar tu historia, si puedes cambiar. Les voy a recordar cositas, aunque ya les he contado parte de mi historia. A veces mis hijos menores les da risa. Ellos se ríen cuando me escuchan hablar de mi testimonio. Dice, ay, pobrecita mi mamá. Porque me dicen, porque ellos no han vivido eso. Ellos, gracias a Dios, no vivieron lo que vivieron sus dos hermanas mayores. Sus dos hermanas mayores sí saben que es acostarse sin comer, no porque no quieren. No quiero eso. Y de rebeldes se van a dormir, no, porque no había. Ellos no. Ellos nacieron, estiraron la mano, tengo hambre, hacían así la almohada y un pedazo de pan y se lo metían y ya, seguían durmiendo. Entonces,
Me da risa, ¿por qué? Porque yo digo, cuando yo era niña, tenía 10 años de edad, hace 20 años atrás, ¿ustedes también les da risa? Entonces no les cuento, entonces no les digo. Cuando yo era niña, mi papá murió. Ustedes saben eso, ¿cierto? Les he contado eso. Cuando era niña, mi papá murió y yo recuerdo que como a la edad de 6 años, yo tenía como 6 años, un día yo estaba en la escuela. Cuando llega una señora, una vecina, a hablar con la profesora, con la maestra del salón, entonces la llama, entonces se le acerca y bueno, entonces yo me quedo mirando a la profesora y a la señora, era una vecina de la casa. Entonces me pongo yo a mirarla así y entonces empieza a decirle, entonces la profesora me mira y entonces se me va la profesora donde yo estoy y me dice, venga, mamita, venga, que lo que pasa es que su vecina necesita decirle algo. Resulta que ella quiere que usted se vaya para la casa, quiere que se vaya para su casa ya. Y yo le digo, ¿y las clases? Que yo era muy juiciosa en mi estudiante, ¿no? Otra sale corriendo, ¡ay, tan chévere! Uy, me perdí, siquiera descansé de la matemática. Le digo, ¿y mis clases? No, tranquila, que después yo le doy las clases. Me voy con la señora, me voy con la vecina, ella me lleva de la mano. En aquella época, usted sabe, porque le he contado algunas, yo iba a la escuela sin zapatos, no tenía cómo tener unos zapatos, no tenía cómo tener un uniforme, entonces cogí mi hojita de papel porque ni cuaderno tenía, cojo mi hojita y me voy para mi casa. Cuando estaba llegando a mi casa, algo que impactó mi vida fue que había humo por toda parte. Había humo, los vecinos agolpados en la casa y la gente, y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces, había muchísima gente y había mucho humo, y cuando me voy acercando a mi casa, junto con el humo, había mucha candela. ¿Y cuál era la noticia? Que mi casa se quemó. Se incendió mi casa, se quemó la casa, mi mamá alcanzó a sacar a mi hermanita, la más chiquita, y se quemó todo. En esa época nosotros teníamos una venta de granero, ¿me entienden la palabra granero? Donde vendíamos arroz, azúcar, supermercado pequeño, sí, un supermercado pequeñito, pero todo eso se quemó la plata, se quemaron las camas, se quemó la ropa, se quemó todo, absolutamente todo, o sea que quedamos en la calle. En mi casa somos 10 hermanos, todos chiquitos, ¿sí? Todos pequeñitos. Entonces, hubo ese momento en mi casa donde quedamos sin nada y la gente empezó a traer sus cosas para regalarnos, pues para podernos ayudar en una familia tan grande con 10 hijos, todos pequeños. Pero yo continué con mi escuela. Yo era una niña que de pronto no tenía una proyección de vida, no tenía un futuro claro. Yo terminé mi escuela y luego, con muchas dificultades, yo me gané una beca para estudiar en el mejor colegio de mi ciudad, el mejor colegio donde estudiaban todos los hijos de los alcaldes, gobernadores, y caer yo allí. Yo, Dios mío, bendito, bueno, valiente beca me gané. Entonces, con mucha dificultad estudié en mi colegio y mi meta, empecé a tener metas y empecé a tener sueños, y dije, una de mis metas es terminar el bachillerato. Terminar el 11 de bachillerato o sexto de bachillerato. Ese era mi sueño y esa era mi meta. En primaria era terminar el quinto de primaria y ya, es decir, ya la hice. Terminé mi primaria, wow, conquisté. Pero me gané la beca y por ser la mejor estudiante, entré a estudiar a ese colegio donde todo era regalado, los uniformes eran regalados, los libros eran regalados de mis propias compañeras, porque no tenía cómo. O sea, yo era la niña allá. Era la niñita como rara, era como la niñita, como que esta niña que hace aquí.
Pero algo que yo entendía era que ya empecé a razonar, ya empecé a mirar la vida diferente, y algo que yo entendía era que algo grande iba a hacer Dios conmigo. Y yo decía, Dios, si tú me permites vivir y pasar por todo eso, aún vergüenzas, porque eso era vergonzoso, que mis compañeras me dieran sus zapatos y ellas estrenaran sus zapatos el próximo año. Y así terminé el colegio, de arrimada en el momento del almuerzo, porque yo no alcanzaba a ir a almorzar a mi casa, estudiamos jornada continua, y mis compañeras me llevaban a almorzar a sus casas. Y así terminé el colegio, con uniformes, con zapatos, con libros y con almuerzo. Yo salía muy temprano en la mañana a mi casa y llegaba muy tarde en la noche ya a descansar, pero así terminé 11. Y yo empecé a razonar y yo decía, bueno, Dios, yo sé que tú vas a hacer algo grande conmigo. No sabía que no era cristiana, sabía que existía Dios, de oídas había escuchado de Dios. Y yo decía, yo quiero ser alguien en la vida, Señor, pero no sé quién. ¿Quién? Yo no sé. Pero yo sé que yo voy a ser alguien en la vida. Yo quiero ser alguien. ¿Quién, Señor? Yo no sé. Y cuando yo termino mi colegio, mi hermana la mayor ya estaba casada, tenía sus 2 niños. Le preguntó a mis hermanas, mayores y mayores que yo, ¿quién de ustedes quisieran irse para mi casa? No voy a seguir viviendo más con mi suegra, me voy a independizar con mi esposo. ¿Quién de ustedes quisieran irse para mi casa a cuidarme los 2 niños porque yo trabajo? Yo necesitaba a alguien que le cuidara a sus hijos, le barriera, le trapeara, le hiciera la comida, le lavara, le planchara, de todo. Yo recién salida del colegio, mis hermanas le dijeron, no, yo no voy a ir, ¿cómo te ocurre? No, yo no puedo dejar a mi novio, yo no puedo dejar a mi amigo, yo no puedo dejar el baile, no, yo por ahí no me voy, olvídese que yo me voy a ir. Yo estaba oyendo, a mí nunca me dijeron nada, pero yo levanto mi mano y digo, yo me quiero ir. Yo me quiero ir contigo a barrer, a trapear, que no sabía barrer porque no me quedaba tiempo, que todo el tiempo en el colegio, a hacer de comer no sabía, pero yo le dije, yo a cuidar 2 niños que no sabía cómo cuidarlos, pero yo le dije, yo quiero ir. Entonces ella me mira y me dice, ¿vos? Claro, yo quiero ir. ¿Sabe por qué? Porque yo vi eso como una oportunidad. Yo vi eso como una oportunidad. Claro que sí, a veces las oportunidades que Dios te da no son las mejores. A veces las oportunidades que Dios te presenta, tú dices, yo qué voy a hacer eso, yo qué me voy a rebajar en eso, o yo qué voy a hacer lo otro, pero Dios te está dando la mejor oportunidad y Dios te está probando el corazón, Dios te está probando la actitud, Dios te está probando allí la intención, tus pensamientos, porque Dios, así a ti te parezca una mala oportunidad, Dios te está formando para grandes cosas. Y si tú eres fiel en lo poco, en lo que tú menosprecias, en lo mucho te va a poner el Señor. En lo grande te lo va a dar Dios.